El Foro Fiscal. Bueno, es el Foro Fiscal aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy con Jesús Ruiz Ballesteros. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Jesús? Muy bien. Oye, hacía mucho que no hablábamos. ¿Todo bien? Todo magnífico, la verdad que sí. Oye, supongo que ahora calentando motores de cara a la declaración de la renta, ¿no? Que os llegará trabajo a tope. Sí, la verdad que estamos calentando motores todo el año al final, porque después de la renta viene sociedades, cuentas anuales, en fin, todo, todo junto. Oye, ya tenemos algunos oyentes que quieren plantear dudas sobre temas fiscales, pero surgía hoy en la redacción, mientras tomábamos el café a primera hora de la mañana, por un informe que publicaba el Banco Mundial. Decía que las empresas españolas pagan demasiados impuestos, que dedicaban el 47% de sus beneficios a pagar tributos, y que esto es mucho más que la media de los países de la Unión Europea y también de la OCDE. ¿Pagan tantos impuestos las empresas españolas, el 47% de los beneficios? Bueno, sí, pero tiene una razón, y es que nuestro sistema de bienestar, en ese informe se están incluyendo los seguros sociales. Y es cierto que la cantidad de seguros sociales, los porcentajes que se pagan en España de seguros sociales son muy elevados. Entonces, sumando impuestos sobre sociedades, otros tributos y esos seguros sociales, claro que nos vamos al 47%. Es una auténtica barbaridad. Una barbaridad, ¿eh? Y en Europa, un 39 había leído yo, ¿no? Sí, hay países, desde luego, un poquito más acomodados. Es verdad que ya habría que entrar a cómo es cada sistema, cada estado de bienestar, porque otros países a lo mejor no tienen los servicios, sobre todo sanitarios, que tenemos nosotros, o son más caros, o los tienen pensados de otra forma, con otros copagos. Pero es cierto que en España al final son las empresas las que lo aportan prácticamente todo, porque los seguros sociales que paga cada empleado de su propia nómina, en cuanto a porcentaje y comparado con el que paga la empresa, es mucho más pequeño. Y luego sumado al impuesto, este informe habla del impuesto, el impuesto sobre sociedades lo reduce a una media del 10,6, creo recordar, en España, pero bien es cierto que está comparando con grandes empresas también, es decir, las pymes suelen pagar el 25% porque no tienen opción a muchísimas, a grandes bonificaciones o deducciones en el impuesto, y por tanto es posible que una pyme se vaya por encima de ese 47% en la mayoría de los casos, diría yo. Tenemos ya las primeras llamadas. Antonio, buenos días. Buenos días, llamo desde Salamanca. De Salamanca, dígame usted, Antonio. Vamos a ver, yo quería hacer una consulta, me parece que es más notarial que fiscal. Ah, bueno, no lo sé. Usted diga. Vamos a ver, es sobre una condición resolutoria que redactamos en una escritura pública. Toda la familia, o sea, los padres no cedían sus bienes condicionados a que le atendiéramos durante su vida, más una hermana que teníamos inválida, o sea, incapacitada, sordomuda. Entonces nosotros nos comprometíamos a atenderlo en vida a ellos y a la hermana, y a cambio nos daban los bienes. Y aceptamos nosotros, claro, firmamos la escritura y aceptamos. Ahora parece ser que el notario dice que eso no vale para nada. Muy bien. El notario que iba, el notario, vamos a notario distinto, claro, porque me encuentro en Salamanca, esto fue en Jaén, y ahora dice que eso no vale para nada. Vamos a intentar, a ver si Jesús nos puede ayudar, nos puede derivar a algún otro abogado que controle estos temas. Jesús, no sé si le puede responder al oyente de alguna manera. Yo sí le haría un comentario, sí, que no es que no valga para nada, es que es una obligación de los hijos el atender a los padres. Con condición resolutoria y sin condición resolutoria. Entonces yo entiendo que en ese sentido el notario dirá que da igual ponerla que no ponerla, porque es que es obligación de los hijos que cuando no puedan valerse y demás no le puedes negar el alimento ni el tratarlo debidamente con dignidad y por supuesto cobijo en el caso de que haga falta, etcétera. Entonces, con condición resolutoria y sin condición hay que cuidar de nuestros padres y de nuestros hermanos si son sordomudos o no pueden valerse por sí mismos. Y eso, evidentemente, es motivo de desheredar si llegase el momento. Es un motivo, vamos, perfectamente válido.
válido. Con lo cual, yo lo que le diría es que cuide de sus padres con condición y sin condición, y a su hermana, por supuesto. Y luego pues le llegará la tributación de la herencia, del impuesto de sucesiones, como tenga que llegar. Marcos de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Pues mi consulta es sobre un tema para mi suegro, que ha vendido un apartamento, una segunda vivienda, un apartamentito, y mirando a ver la época, lo compró en el año 97 por un aproximado de unos 33.000 euros. El caso es que tampoco tiene muy claro los gastos que tuvo, pero bueno, 33.000 euros eran pesetas, y la venta ahora en 65.000. Entonces mi pregunta es si con la edad de 87 años que acaba de cumplir, en la declaración del año que viene tiene que declarar ese incremento de patrimonio, si puede hacer alguna inversión oí algo de rentas vitalicias o no sé, si tiene alguna posibilidad para no pagar esa burrada que le saldría pagar por incremento de patrimonio o algo así. Gracias, muy interesante. Muchas gracias. Jesús. Sí, ¿ha dicho año 97? Sí, yo he entendido 97. Vale, vamos a ver, no tiene entonces ninguna deducción específica y demás, pero bueno, lo que tiene que hacer para empezar, ha dicho de unos 35 a unos 67.000 euros, ¿no? Estamos hablando de una ganancia de unos 30.000 euros, ¿vale? Entonces, no creo que sea tanta burrada porque va a estar alrededor del 20%, es decir, de unos 6.000 euros. Sí tiene obligación de declarar, eso está clarísimo, ¿vale? Aunque tenga, primero porque ha dicho que es segunda vivienda, es decir, no es su vivienda habitual. Si estuviésemos hablando de la primera vivienda, de la vivienda habitual, y la vendiese un mayor de 65 años, entonces sí hay una exención, pero al ser una segunda vivienda no hay exención. Va a estar entre el 19% para los primeros 6.000 euros y el 21% de 6.000 a esos 30.000, con lo cual no va a ser tampoco ninguna barbaridad el impuesto que tenga que pagar, teniendo en cuenta que ha tenido que recibir 67.000 euros, es decir, que a lo mejor tiene que abonar 6.000, pues no es tampoco ninguna barbaridad. Y luego el hecho de poder, bueno, ahí hay alguna deducción, pero tendría que dejar el dinero como renta vitalicia en el banco, y tampoco veo yo si eso es una solución. Es decir, meter todo ese dinero en el banco con 87 años, pues ya habría que pensarlo personalmente si esa es su idea, o bueno, personalmente yo diría que pague los 6.000 euros, que disfrute los otros 60.000 el tiempo que le quede y se lo gaste en vivir bien y tranquilo y en paz. Oye, porque estos días se habla mucho del tema de las rentas vitalicias. ¿Cómo tributan las rentas vitalicias? ¿Cómo es? Bueno, es complicado porque depende incluso de cuándo sean generado. Sí, depende de cuándo se han generado, y es que hay distintos tipos. Podríamos hacer un monográfico de rentas vitalicias, la verdad. En este caso concreto, por ejemplo, es que lo que están planteando es que cuando vendes un inmueble y se genera esa ganancia, hay una deducción que dices que si meto todo este dinero a un fondo fijo y demás en el banco, pues hay una parte que está exenta, creo que el límite son 240.000 euros, pero claro, no lo puedes usar. Entonces te van dando una renta el banco en función de lo que has metido, pero claro, no puedes sacar el dinero de golpe y demás. No sé, yo creo que es un poco esa normativa. A mí personalmente no me gusta mucho. Te lo decía porque justo la semana pasada el presidente de Inverco presentaba el balance del año 2018 en cuanto a fondos de inversión y planes de pensiones. Reconocía que los planes de pensiones, el patrimonio gestionado, pues lleva unos cuantos años estancados, no creo que no supera los 110.000 millones de euros aquí en España, y decía un impulso muy importante sería cambiar la fiscalidad y hacer que esa fiscalidad a la hora de recoger el dinero, de recuperarlo, fuera igual a las rentas vitalicias. Bueno, claro, porque las rentas vitalicias, en ese caso que está hablando, se tributan como un rendimiento del ahorro y no como una renta del trabajo. Es decir, los porcentajes de los rendimientos del ahorro están entre el 19 y el 23, y las del trabajo pues pueden superar perfectamente ese 23 y irnos al 45-46. En ese sentido, entiendo yo que lo diría, para mejorar esa fiscalidad, y aquellos que superen ese 23 nunca lo llegasen a superar. Esa es la tributación en esos casos, ¿no? Y es verdad que se puede mejorar, desde luego. Es que yo creo que en general se puede mejorar, pero para mejorar el sistema tributario español deberíamos reducir los gastos. Muy bien. 915331851. Tenemos
correo electrónico. Dice, buenos días, mi marido y yo estamos casados en bienes gananciales y él ha recibido una herencia de su madre fallecida. Mis preguntas son, 1, ¿tengo que declarar algo yo? Y si no es así, ¿puedo solicitar el borrador? Vamos a ver, esta señora no tiene que declarar nada. Quien hereda es el marido, aunque estén en gananciales o separación de bienes, el marido y los hijos y los hermanos del marido o los sobrinos, y si no tiene hermanos o si solo tiene sobrinos, o en fin, con quien confluya, ¿no? Pero esto va primero al impuesto sobre sucesiones y por tanto no va a la renta. Es decir, son incompatibles la renta con sucesiones. Si el marido declara sucesiones, luego no tendrá que incluir nada en la renta, salvo que nos vayamos a patrimonio, porque al heredar pues supere 700.000 euros con lo que tenía más lo que hereda, y entonces al año siguiente tenga que hacer declaración de patrimonio, al año siguiente, por lo que haya tenido al final del año. Y ella no tiene que hacer nada, no tiene... Vamos, no. Bueno, 915331851. Al WhatsApp 609224716. Dice, soy pensionista y no llego para hacer la declaración de la renta. En 2018 compré unas acciones en bolsa. ¿Debo declararlas aún sin haber tenido ganancias? No, vamos a ver. Si las compró y ahí las tiene, no tiene por qué declarar, ¿vale? Cuando compramos acciones en bolsa y además de cualquier entidad, no tenemos que declarar el hecho de haberlas comprado o de mantenerlas ahí. Solo tenemos que declarar si esas acciones nos han dado dividendos, cuyo caso ya un rendimiento del capital mobiliario irá al tipo porcentual que corresponda, o si las vendemos. Y cuando en el momento de venderlas, es en ese año en el que las vendemos, sí que tenemos que incluir si hemos obtenido una ganancia o una pérdida, pero no durante el tiempo. Si las tiene 20 años ahí en cartera, no tiene que estar declarando durante 20 años que las tiene. Una cosa con los de la renta es cuando vendes y cuando has vendido con plusvalías. Efectivamente. Bueno, y si has vendido con pérdidas, también por si vuelves a comprar y ganar en los próximos 4 años, tener declaradas las pérdidas para poder compensarlas con los beneficios de los 4 años siguientes. Vale. Lo que te decía de la renta vitalicia, simplemente por puntualizar, es que como depende de cuándo has contratado, en algunos casos, lo que luego te va a dar rendimientos, bueno, es lo mismo contratar antes de 39 años que de 40 a 49, que de 50 a 59 y de más 60 a 65, o más de 66 a 69 y en más de 70. Los porcentajes de la carga fiscal y demás ahí varían, ¿vale? Por eso te digo que es para hacerlo algún día un monográfico. Vale. Otro oyente dice también, soy pensionista de la Seguridad Social y además cobro mensualmente de una compañía de seguros un complemento de pensión de 795 euros. Lo cobro mes a mes, de los cuales no me efectúan retención. Dice, esto me perjudica a la hora de hacer la declaración. ¿Puedo exigir a la compañía que me retengan algo por IRPF? Pues tendría que ver exactamente qué concepto están aplicando, si de verdad es pensión como tal, y por qué razón recibe esa pensión, pero en principio es probable que sí. Habrá que ver qué empresas, que a veces son empresas extranjeras y entonces no pueden estar reteniendo para ingresar en España. Entonces dependerá, o si él es que está considerado aquí no residente por alguna razón, pero en principio si es española, pues podría, entiendo, que hablar con ellos e indicarle que le corresponde X porcentaje, porque la pensión se corresponde, se entiende, es un rendimiento del trabajo y por tanto tributa en su declaración de la renta. Yo lo intentaría, ya lo digo, salvo que la empresa a lo mejor sea extranjera, que entonces no tendrá esa capacidad. Duda también existencial, cuando uno emite una factura para una empresa extranjera, ¿qué tiene que tener en cuenta en cuanto a IVA y IRPF? Vamos a ver, tiene que tener en cuenta si el que la emite está registrado, bueno, si la empresa a quien se la emite es intracomunitaria o fuera de la Unión o de fuera de la Unión Europea, ¿vale? Si es intracomunitaria, quizás no lleve, luego hay que ver si son bienes o servicios, ¿vale? Esto es muy muy amplio. Quizás no lleve IVA si es intracomunitaria, ¿vale? Hay inversión del sujeto pasivo ahí, pero para eso también esa empresa que lo recibe también tiene que estar registrada como operador intracomunitario, ambos, tanto emisor como receptor. Eso se puede comprobar en lo que llamamos BIES. En la agencia tributaria hay una página web, dentro de la aeat.es hay un apartado en el que tú puedes introducir el CIF de esa empresa a la que le emites la factura, y si te aparecerá, pues este operador no está registrado, o sí está registrado, y entonces se le incluye a nuestro CIF, se le incluye en España el ES delante, y luego pues depende de en Francia EFR o en el Reino Unido UK,
se le incluye delante del CIF, y en esos casos se puede evitar el IVA. Retención no es normal que lleven porque no te la podrían ingresar la empresa extranjera, pero como te digo también dependerá del tipo de bien que se venda o del tipo de servicio, porque hay excepciones y hay excepciones sobre las excepciones. ¿Vale? Ya. Oye, entiendo que ahora muchas personas irán para consultarte, oye, con la declaración de la renta, ¿qué puedo hacer para ajustar, para no pagar tanto, para que no me salga como el año pasado? Ya a estas alturas, hoy 20 de febrero, nada puedo hacer respecto a la declaración del año pasado. Con respecto a la del año pasado, no se puede hacer nada. Lo que estamos haciendo ahora en algunos, en cuanto a empresas y demás, es cerrar ejercicios. Y sí, al cerrar ejercicios, más que renta, bueno, si eres autónomo todavía, sí que se pueden estudiar algún tipo de deducciones, por ejemplo, cantidades que te queden a deber de clientes y demás, porque sí hay una posibilidad de reducir esa misma cantidad que te deben, o bien quitarla del todo, o al menos aplicar una deducción del 1% con un límite de la facturación y demás, pero en fin, ahí hay muchos límites, ¿no? Pero si hace más de 6 meses que emitiste la factura, podrías incluso tratar de evitar el IVA y sociedades o rentas si eres autónomo. Con lo cual ahora hay mucho trabajo también por los cierres, ¿no? de las empresas, y algunas quieren cerrar cuanto antes, a tener sus números, obviamente. Otra oyente nos escribe 609-224-716. Dice, ay, mira, yo creo que es la señora de antes. Dice, he heredado unas acciones que... el marido, dice, sí. El marido, que estaban casados en bienes gananciales. Dice que ha heredado unas acciones que no ha vendido. Entonces, si no ha vendido, no tiene que hacer nada, ¿no? O al heredarlas, al incrementar patrimonio, ¿sí las tiene que declarar? ¿Cómo es eso? Tiene que declarar que las ha heredado por el valor que se le dé en el momento del fallecimiento. Es decir, el valor en cotización en la bolsa, en el mercado de valores, que tuviesen en el momento de fallecimiento. Ten en cuenta que si entonces valían 90.000 euros, es algo que no tenía y que ahora tiene. Y además heredará con ese valor concreto por si cuando venda valen más o menos, tener ganancia o pérdida patrimonial. Muy bien. Pues Jesús Ruiz Ballesteros, gracias por ayudarnos y contestar a los oyentes. Un placer, gracias. El placer es mío siempre. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y está ya todo preparado, me lo cuentan mis compañeros que están en IFEMA, en ese Horeca Profesional Expo, en esa cumbre anual de la innovación para el sector Horeca. Se está celebrando estos días en Madrid, en la Feria de Madrid, y bueno, la verdad es que el enfoque es disruptivo, se van a aportar soluciones, bueno, va a haber eventos, demostraciones, exposiciones, bueno, bárbaro. Me están contando que hay ya mucho ambiente, mucha gente allí congregada y que los invitados para arrancar esta última hora de Radio Intereconomía están ya sentados y todo preparado. Bueno, boletín informativo y regresamos. Capital Intereconomía en esta última hora de radio desde este Salón Horeca HIP 2019.